Buenas noches. Acompáñenme, por favor, a 1 de Pedro 3:19. Ya está. 1 de Pedro 3:19. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. El nombre del tema es predicó a los espíritus encarcelados. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de interpretación bíblica, considerando las reglas de la hermenéutica, para examinar este pasaje controversial que es utilizado para sostener distintas doctrinas en cuanto a lo que pasó específicamente en este pasaje, en cuanto a predicarle a los espíritus encarcelados. Algunos piensan que estos espíritus encarcelados son los demonios, otros piensan que estos espíritus encarcelados son las personas que están en el infierno. Y en pasajes como este se desarrolla la idea de que cuando Jesús estuvo muerto, los 3 días que estuvo muerto, bajó al infierno, le predicó a los que estaban en el infierno y luego se los llevó. Y para eso mencionan ciertos pasajes, principalmente quisiera que lo leyéramos en contexto, 1 de Pedro 3:18 al 20, para después analizar otros pasajes que parecen indicar que efectivamente Jesús, cuando murió, fue al infierno, predicó el evangelio a los que estaban ahí y luego se los llevó. 1 de Pedro 3:18 al 20 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Entonces, bueno, aquí nos dice que predicó a los espíritus encarcelados que en los días de Noé desobedecieron, ¿verdad? Entonces, la idea de que Jesús fue y le predicó a los muertos, a los que ya están en el infierno, aquí se tendría que delimitar que son a los que murieron en el diluvio, ¿no? Los que desobedecieron en tiempos de Noé, todos los que desobedecieron en tiempos de Noé murieron en el diluvio, solo se salvaron 8 personas. Entonces, si decimos que Jesús murió y fue al infierno, dicen, bueno, en ningún momento se mencionó el infierno aquí, ¿verdad? No, pero están encarcelados los espíritus. Y como están encarcelados, pues ¿dónde estarán encarcelados? Dicen, pues en el infierno, ahí han de estar encarcelados. Entonces, la idea de que Jesús fue al infierno a predicarles proviene de la idea de pensar que ahí hay espíritus encarcelados. Luego, si vamos a 1 de Pedro 4:6, 1 de Pedro 4:6 dice, por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Entonces, este pasaje en la misma carta, un capítulo después, parece indicar que efectivamente aún a los muertos se les predicó el evangelio. Entonces, si ligamos el versículo 19 del capítulo 3 y este versículo 6 del capítulo 4, parece que coincide, ¿no? Si Jesús fue y les predicó a los espíritus encarcelados, y este versículo nos dice que se le predicó el evangelio aún a los muertos, algunos ya empiezan a atar cabos y dicen, Jesús entonces murió, fue al infierno donde están encarcelados los espíritus de los que ya se murieron y les predicó el evangelio. Y luego nada más para recalcar cómo esta doctrina, bueno, cómo estos pasajes generan doctrinas diversas. La idea de que los muertos se puedan salvar es creída por nuestros amigos mormones, quienes se bautizan por los muertos. Tienen ciertas reglas. Creo que solo te puedes bautizar por un muerto siempre y cuando sea tu familiar. Y hacen una serie de procesos de preparación para hacer un bautismo donde una persona que ha sido familiar de alguien que ya murió sin tener el evangelio,
le pide al espíritu de su familiar muerto que venga a él, y cuando el espíritu ya está en él, entonces se bautiza como si fuera el muerto, para que se pueda salvar. Entonces, si bajo la perspectiva de ellos, si tu familiar murió sin conocer del Evangelio, no está perdido. Tú te puedes bautizar por él. Entonces, pudieses llevarle el Evangelio a un muerto, ya que Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo que Jesús encomendó es que creas y seas bautizado, ¿verdad? Entonces, si le puedes llevar el bautismo a un muerto, le estás llevando el Evangelio. Están llevando el Evangelio a los muertos, según ellos, ¿verdad? Pero eso implicaría entonces que el simple hecho de que el espíritu del muerto venga a su familiar, o sea, al que presta su cuerpo para ser poseído por este espíritu de su familiar muerto, y luego bautizarse con el espíritu del familiar dentro y decir, como el espíritu en mi cuerpo ya se bautizó, pues ya se salvó. Esto implica la idea de que te salvas cuando te bautizas. ¿De dónde se saca esa idea? Bueno, leamos 1 de Pedro 3, 20 al 21. O sea, inmediatamente después del 19, que usamos como pasaje inicial, dice, y en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Entonces, aquí Pedro, según la NBI, estaría diciendo que el bautismo los salva también a ustedes. Y de aquí surge la idea de que la persona que se bautiza se salva. La idea de que al bautizarse la persona es regenerada. Entonces, no nada más nuestros amigos mormones piensan que con el simple hecho de bautizarte, que en el caso de ellos es más complejo, ¿verdad? El espíritu de su familiar muerto toma control del cuerpo tuyo y luego tú te bautizas para que al bautizarse se salve. Bueno, esta idea en particular de que el bautismo te salva, también la profesan nuestros amigos católicos cuando bautizan a los bebés. Ellos consideran que al bautizarlo ya se salvaron. Y no nada más nuestros amigos católicos, muchas otras denominaciones cristianas bautizan pensando en que al bautizar salvan. Entonces tendríamos que responder a esa pregunta. ¿El bautismo salva? ¿El bautismo regenera? ¿Qué es primero en sentido lógico y secuencial? ¿Primero soy nacido de nuevo y luego me bautizo? ¿O primero me bautizo y luego soy nacido de nuevo? Si realmente el bautismo me salva, entonces el bautismo tendría que preceder a la regeneración. La regeneración sería consecuencia del bautismo, ¿verdad? Bueno, y cerremos con un pasaje más, para cerrar con broche de oro el sustento de esta doctrina, Efesios 4, 8 al 9. Efesios 4, 8 al 9 dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Leamos la Reina Valera 60, el versículo 9, que parece que es más claro en cuanto a esta doctrina de que Jesús fue al infierno. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y entonces dices, ¿cuál es la parte más baja de la tierra? Pues el infierno, dice. Entonces atamos 1 de Pedro 3, 19, 1 de Pedro 4, 6, Efesios 4, 8 y 9, y ya tienes la idea de que Jesús cuando murió fue al infierno, le predicó a los que estaban encarcelados ahí, les llevó el evangelio a los muertos y luego se los llevó cuando ascendió. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Muchos aseguran que son bíblicos a la hora de que establecen estos pasajes como fundamento para creer que efectivamente aún las personas muertas pudieran salvarse. Esto conlleva consecuencias muy importantes, porque si efectivamente me puedo salvar aún después de muerto, ¿para qué predicamos el evangelio ahorita? ¿Para qué predicarlo si aún muerto te puedes salvar? Y número 2, ¿para qué buscar la santidad? ¿Para qué esforzarme
en parecerme cada vez más a Cristo si lo único que necesito es que un familiar se bautice cuando yo tome posesión de su cuerpo una vez muerto y ya me salvo? Entonces, muchos pasajes de la Escritura no tendrían sentido si efectivamente alguien que ya murió se puede salvar mediante el bautismo o mediante la predicación del Evangelio. Además, quisiera ponerlo como cultura general nada más, nuestros amigos católicos tienen algo que le llaman el credo de los apóstoles, que parte del credo, que le llaman el credo corto, cuando habla de Jesús y lo que ellos profesan como fe, dicen que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y luego resucitó. Entonces nuestros amigos católicos tienen esta doctrina como parte de su confesión de fe católica, el hecho de creer que Jesús bajó a los infiernos. Pero este credo de los apóstoles es una compilación de distintos cambios y modificaciones que la Iglesia romana ha hecho en su doctrina, porque el concilio de Nicea, donde se estableció el credo, no menciona esto de bajar a los infiernos. Sí dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, que murió, nació de María siendo virgen y murió y fue sepultado y resucitó el tercer día. Pero no dice nada en cuanto a descender a los infiernos. Así que en el concilio de Nicea, en el 325, y en el de Constantinopla, en el 381, se mezclan para formar el credo que muchos conocemos y no se menciona que haya descendido a los infiernos. Ya más moderno es cuando empiezan la idea, 2 siglos después de estos concilios, cuando empieza a propagarse la idea de que Jesús descendió a los infiernos. Entonces, necesitamos hacer o analizar con detenimiento esta doctrina porque de primera instancia parece ser bíblica, ¿verdad? Parece tener fundamento escritural para concluir que efectivamente Jesús bajó a los infiernos y que se le puede predicar el Evangelio a un muerto. Así que tendríamos que considerar distintas cuestiones para determinar si esto es bíblico y si están interpretando correctamente estos pasajes. Así que este ejercicio que haremos el día de hoy es muy importante que entendamos que si tú aseguras que tienes algo de parte de Dios o que comprendiste algo de parte de Dios o que Dios te reveló algo en su escritura, si efectivamente Dios te dio pasajes que te llevaron a una conclusión, tendríamos que asegurarnos que esta conclusión armoniza con toda la escritura, número uno, que el contexto literal de lo que está leyendo en la carta está de acuerdo o armoniza con tu conclusión, que en su contexto histórico ellos entendían eso, o sea que el que lo estaba leyendo, la carta que Pedro escribió, realmente tenía la información como para entender esto que estamos concluyendo. Y bueno, que las palabras que estamos tomando aquí coinciden con el original, ¿verdad? Con lo que efectivamente se escribió. Entonces hay muchas doctrinas cristianas que tienen pasajes bíblicos como fundamento, pero con un análisis más detallado y profundo, difícilmente se pueden sostener. Entonces aquí hay una línea entre el cristiano inmaduro y el cristiano maduro. El cristiano inmaduro le citan esos pasajes y le va a ser más que suficiente para creerlo. El cristiano inmaduro va a decir, me parece que tiene lógica y sentido. Si Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra y se le predica el Evangelio a los muertos y Jesús predicó a los espíritus encarcelados y además, como dice Efesios, se llevó a los que estaban cautivos, pues entonces a lo mejor el infierno se vació, ¿verdad? Porque si tú estuvieses en ese lugar al que piensan que es el infierno, en las partes más bajas de la tierra, porque en la tradición cristiana, por así decirlo, se piensa que el infierno está en el centro de la tierra, ¿no? Y es un lugar donde Satanás reina. Y se piensa o se asegura que ahí está el trono de Satanás y que ahí están todos los malos, ¿verdad? Y nuestros amigos ateos dicen que quieren irse ahí porque ahí está muy bueno el ambiente. Ahí está todos los pecados y todos los vicios y los puedes hacer libremente, pues porque a Satanás no le importa. Pero si te vas al cielo, pues estarías muy aburrido, pues porque no hay nada interesante allá. Nomás estarías cantándole a Dios. Y dices, pues qué aburrido es.
Entonces imagínate, entre todas las ideas que hay mezcladas de lo que el infierno es, tratar de demostrar con la Biblia que Jesús fue ese lugar y que les dijo a todos los que estaban ahí, ¿qué onda, raza? ¿Se quieren ir de aquí? Nomás crean en mí. Ahora, ¿quién? Si está en un lugar que coincide con la descripción de nuestros amigos ateos, un lugar donde todos bailan conga y se drogan y toman y están felices, ¿quién querría irse al aburrido cielo? A nadie, ¿verdad? Pero dice, espérate, Hernán, dice que son espíritus encarcelados, entonces la idea de que están bailando conga y eso no aplica. Así que si están encarcelados y Jesús les ofrece salir de ahí para irse con él, ¿quién le diría que no? Si el infierno, como se plantea en muchos lugares, ahorita está ahí abajo en la tierra, y por ahí anduvo un video que fue muy famoso hace tiempo, que los rusos habían escarbado no sé cuántos kilómetros y metieron un micrófono y se oían las voces del infierno. ¿Alguien vio ese video? ¿Y cuántos se la creyeron? Porque se oía, ¡ah! Y los gritos, y dices, ¡ay, ahí está la gente, ¿verdad? Ahí está el infierno ahí abajo. Entonces ya se mezcla este folclore y esta idea, pensando que Jesús estaba en la cruz, lo sepultaron y Jesús fue allá. Ahí donde los rusos escarbaron, ¿verdad? Donde se oye que están todos sufriendo, donde muchos pseudo profetas aseguran que está Selena y Michael Jackson y el Papa, y que cada que alguien canta la canción de Selena, a Selena la torturan, y que los demonios bailan como Michael Jackson. Porque te lo dicen con toda la seriedad del mundo y con todo el drama, ¿verdad? Porque no sé si te ha tocado ver esos videos, no te lo cuentan así nada más, sino que hay una especie de llanto, ¿verdad? Oh, yo vi en la hora y yo presencié a los demonios, y te ponen en un ambiente que se siente ya como que... No sé por qué no te lo cuentan normal, por qué tienen que ponerle una melodía, una cancioncita, un lloriqueo, para que se oiga más real. Lo grave es que nada de eso está fundado en la Escritura. Nada de eso. ¿Verdad? Entonces, empecemos con la parte lógica. Todo lo que Dios ha hecho fue creado por medio de logos, ¿verdad? Así que la lógica es algo que fluye de Dios, y si el universo hay lógica es porque hay atributos describen la gloria de Dios. La lógica es parte de Dios. Así que cualquier doctrina bíblica no puede ser ilógica, ya que Jesús es el logos de Dios. Entonces, empecemos con preguntas lógicas simples, ¿verdad? Si Dios es justo y los que rechazaron a Dios en vida mueren, y tenemos este pasaje, vamos a Hebreos 9:27. Dice, y así como está escrito que así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Aquí le faltaría una cosa, diría, mueren una sola vez y luego todavía alguien les puede predicar, o alguien se puede bautizar siendo poseído por ellos, salvarse y luego se libran del juicio. Aquí la Biblia dice que te mueres y después el juicio. Anula toda posibilidad de que una vez muerto pueda salvarte. Bueno, si efectivamente Jesús descendió al infierno y le predicó a los espíritus encarcelados, tendríamos que hacer una pausa y decir, solo le predicó a los que murieron en el diluvio, ¿verdad? Es lo que dice aquí 1 Pedro 3, 19 y 20, a los espíritus encarcelados, a los que en los días de Noé, ¿verdad?, desobedecieron. Entonces, Jesús tuvo que bajar y tuvo que filtrar de entrada. A ver, ¿quiénes son los que se murieron en tiempos de Noé? Formen aquí una línea o hagan un grupo o están en una cárcel especial. Perdón. Porque según este pasaje, no le predicó a todos, solamente a los que murieron en el diluvio. Entonces imagínate a Caín ahí, Balaam, Judas. Judas estaba reciente, ¿verdad? Es más, a lo mejor todavía no agarraba la onda de dónde estaba, si es que se va al infierno. Y luego ve a Jesús.
Y Jesús está predicando el evangelio solo a los que murieron en el diluvio. ¿Por qué solo a ellos? ¿No sería eso injusto? ¿No diría Caín, qué onda, yo tengo más tiempo aquí? ¿No diría Balaam, yo profetizaba? ¿No diría Judas, acuérdate de mí, Jesús? No, Jesús tendría que haber sido selectivo y tuvo que haber filtrado a todos los que se murieron en el diluvio, no sé si por medio de una fila o una celda en específico, y luego decirle, a ustedes, nada más a ustedes, les vengo a predicar el evangelio. ¿Quién se quiere ir conmigo? Me parece que es ilógico pensar que si va al infierno a predicar el evangelio, solo pueda escoger a los que murieron en el diluvio. No tiene sentido. ¿Verdad? Entonces, si está establecido que mueras y después el juicio, bueno, tendrías que explicar que efectivamente no es así, sino que solo aquellos que murieron en el diluvio tuvieron la oportunidad. Y eso descartaría a nuestros amigos mormones, ¿verdad? Porque si ya no tienes fundamento para decir que tu familiar que se murió, que no estuvo en el diluvio, puede entrar a poseer tu cuerpo para poder salvarse. Y aparte, Jesús dijo que solamente puedes entrar al reino de los cielos si naces de nuevo, ¿verdad? Fue lo que le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y tienes que recibir el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes la garantía. Entonces, los que estaban en el infierno necesariamente tuvieron que nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. ¿Es eso posible? ¿Cómo hablas de nacer de nuevo si ya está muerto? Y solamente podrían o debieron haber nacido de nuevo y recibir el Espíritu Santo los que se murieron en el diluvio. Así que resulta absurdo pensar que alguien en el infierno puede nacer de nuevo, ser una nueva criatura y poder entrar al reino de los cielos. Entonces, la parte lógica es complicada para esta doctrina, no tiene sentido. Sería muy difícil explicar de forma congruente y lógica por qué Jesús fue selectivo nada más con ellos, cómo nacieron de nuevo y cómo recibieron al Espíritu Santo. Luego tienen algunos, dicen, bueno, pues tenemos la idea del el rico y Lázaro, ¿no? Es un lugar donde están divididos y no puedes cruzar de un lado al otro, pero es una parábola. Y el que esté interesado en más detalle, eso lo estudiamos a fondo cuando estudiamos los evangelios. Y es claramente una representación del día de la resurrección, los que van a estar con Abraham y los que no. Así que es un error tomar literal una parábola, porque si tomas como literal esa parábola, tendrías que tomar también como literal que Jesús es una vid y que tú eres un pámpano. Y al mismo tiempo Jesús sería una puerta. Una parábola se utiliza para explicar algo, no la puedes tomar literal. Y si te dices, no, ninguna de esas, nomás está así, bueno, ¿por qué nada más es así? No tiene sentido. Entonces, quisiera que analizáramos ahora en exégesis qué es lo que Pedro dice realmente. Y si en el contexto y lo que el texto dice en los pasajes nos puede llevar a concluir del infierno, de los 3 días en los que Jesús murió. O sea, si el contexto nos puede ubicar temporalmente en ese momento, solamente los días en los que Jesús estaba muerto, si el contexto nos habla del infierno y si el contexto nos habla de la posibilidad de que los que estaban ahí se puedan ir al cielo con Jesús. Así que empecemos a leer 1 Pedro 3, 15 al 17 para considerar el contexto, porque hemos estado analizándolo, ¿verdad? Y en ningún momento se nos ha hablado del infierno ni del momento en el que Jesús estuvo muerto. Pero dice así, versículo 15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces esto nos sitúa en lo que analizamos el tema pasado y claramente Pedro está hablando de permanecer firme a pesar de la persecución, permanecer firmes y haciendo lo correcto, respondiendo a todo el que nos demande razón de la esperanza que tenemos y estar dispuestos, en pocas palabras, a sufrir por hacer el bien.
¿verdad? Ese es el contexto de lo que Pedro ha estado hablando. Recordemos que Pedro trata de fortalecer a los que están siendo perseguidos y constantemente les está diciendo que permanezcan firmes aunque les cueste la vida. Ahora, el versículo 18 dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Cuando dice porque Cristo murió, pues tiene relación con el versículo 17, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. O sea, nos pone como ejemplo a Jesús de estar dispuesto a padecer por hacer lo bueno si Dios lo quiere así. Y nos tendría que recordar el Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús está dispuesto a sufrir si el Padre así lo quiere. Y no hizo nada injusto, fue justo en toda su vida y estuvo dispuesto a sufrir injustamente si así lo quiere el Padre. Así que aquí Pedro nos da como ejemplo a Jesús. La muerte de Jesús aquí mencionada es como un ejemplo de estar dispuestos a padecer si Dios quiere, ¿verdad? El problema es el versículo 19, porque dice, versículo 19 por favor: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y ¿sabes qué? Esto parece que ya no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, ¿verdad? Leamos el versículo 20 de una vez. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Así que aquí realmente hay un cambio drástico, ¿no? Nos está hablando de soportar, de permanecer firmes, de presentar defensa, de ver cómo Jesús sufrió injustamente porque era la voluntad del Padre, y luego nos traslada a los tiempos de Noé. Dices, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de Pedro al trasladarnos a los tiempos de Noé? ¿Qué tiene que ver los tiempos de Noé con el tema que estamos tratando, verdad? Así que concedo y entiendo que analizar estos pasajes puede ser muy complejo encontrarle sentido en el contexto, ¿verdad? Te está hablando de perseverar, de mantenerte firme, de estar dispuesto a sufrir, aunque sea injustamente, si así Dios lo quiere, y luego te lleva a los tiempos del diluvio, y es un cambio drástico del tema. Pero bueno, tendríamos que considerar o tratar de descubrir, que no es muy complicado, nos daremos cuenta más adelante, por qué Pedro introduce el tema del arca de Noé cuando está hablando de la perseverancia. ¿Qué tiene que ver los días de Noé con la persecución que están enfrentando los cristianos en ese momento? Así que analicemos con detalle el versículo 19. Por medio del Espíritu, y le ponen una E mayúscula, la NBI, ¿verdad? Por medio del Espíritu. Sabemos que en el original no hay mayúsculas ni minúsculas. Así que esta E es puesta por el traductor o el grupo de traductores. Asumen que es por medio del Espíritu Santo que fue y predicó. Leamos la Reina Valera 60, de ese mismo pasaje, porque ahí no está mencionado el Espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así que esto es lo que está traducido literalmente del original. En el original, en ese pasaje no menciona la palabra espíritu, nada más es en el cual. Así que tenemos que irnos uno atrás. Versículo 18, en la Reina Valera 60. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y luego dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuál espíritu es ese? ¿De quién es? Padeció en la carne, murió en la carne, fue vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, los que defienden la teoría de que Jesús bajó al infierno dicen ese es el espíritu de Jesús, ¿verdad? El espíritu de Jesús fue
y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, ¿por qué la NBI le pone la E mayúscula? ¿Es el Espíritu de Jesús o el Espíritu Santo? ¿O hay alguna diferencia entre ellos? ¿Sí o no? Aquí se dividen algunas cosas. Hay quien dice, no, Jesús tenía su propio espíritu y allá andaba el Espíritu Santo en otra parte, ¿verdad? Así que fue en su espíritu, él en lo espiritual bajó y le predicó a los que estaban encarcelados, solo a los que murieron en el diluvio. Ya dijimos que descartó a Judas, descartó a Caín, descartó a Balaam, descartó a muchísimos. Tú no, solo los que murieron en el diluvio. Así que, ¿cómo podemos saber cuál espíritu es este? ¿Es el Espíritu Santo o no? Este es el problema donde es muy fácil ceder a la tentación de meterle tu idea al texto. Por eso surgen doctrinas distintas, porque parece ser que quede a tu criterio cuál espíritu es este. Entonces yo pudiese pensar, ¿es el de Jesús o es el Espíritu Santo? ¿Y cómo podríamos saberlo? Bueno, por eso, a la luz de un pasaje complejo, necesitamos resolverlo por medio de otro pasaje que nos explique lo que está pasando aquí. Vamos a 1 de Pedro 1, 10 y 11. Estamos usando la misma carta, así que no estamos cambiando de autor. Estamos usando la misma carta para tratar de entender qué espíritu es este. Dado que es el mismo autor y es el mismo tema, Pedro nos debería dar la respuesta. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Ahora, ya lo demostré en el tema pasado quién era este Espíritu, ¿verdad? Vimos que cuando se menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo hacen referencia a la misma persona, el Espíritu Santo. Entonces, fíjate que los profetas que tenían al Espíritu de Cristo, quien ya se nos ha dicho en otros pasajes, que profetizaron por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien inspiró la Escritura, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos fue quien los hizo profetizar. Y nos dice que cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos, vimos ya en el tema pasado o antepasado, que hacían referencia a que ellos sabían que no era para ellos, sino para un tiempo futuro. Así que los profetas que profetizaron inspirados por el Espíritu Santo, tenían el Espíritu de Cristo. Así que por eso la NBI, si nos regresamos a 1 Pedro 3, 19, dice, por medio del Espíritu con E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu de Cristo, que nos dice que es el Espíritu que tenían los profetas, por medio del cual profetizaron, que en otro pasaje nos dice que fue por medio del Espíritu Santo. Entonces establecemos claramente que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo y por eso ponen la E mayúscula. Ahora, si por medio del Espíritu con E mayúscula fue y predicó a los espíritus encarcelados, entonces, ¿esto implicaría que Jesús cuando se murió fue al infierno? Versículo 20, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. ¿Verdad? Ok. Si la idea de que Jesús fue y predicó es cierta, deberíamos tener alguna idea, mínimo, ya que fue en los días de Noé. Si Jesús fue y predicó en los días de Noé, Génesis nos lo diría, o pudiésemos sacar alguna referencia a Cristo predicando, pero no existe ninguna en la Escritura. Pero vamos a 2 de Pedro 2:5, otra vez el mismo autor, distinta carta, pero sigue siendo el mismo autor. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Así que el único que tenemos, bíblicamente hablando, el único que tenemos predicando, pregonando, proclamando, como el original se puede traducir, a los impíos es Noé, no a Jesús. Pero para que alguien predique
a los impíos, dado que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay nadie que busque a Dios, ¿qué espíritu tenía que tener Noé? El Espíritu Santo. Si los profetas, por medio del Espíritu Santo, profetizaron, Noé predica la justicia por medio de ¿quién? Es lo que dice Pedro. Por medio del Espíritu predicó en los días de Noé. La única referencia bíblica que tenemos de alguien predicando o pregonando en los días de Noé es Noé. Así que no hay ningún problema en establecer la relación bíblica, sin necesidad de meterle ideas extrañas. Que por medio del Espíritu Santo, en los días de Noé, se le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa que estaban encarcelados? ¿Que estaban en el infierno? Veamos la palabra encarcelados en el original. Es fulake, que se traduce como vigilancia, guardia o prisión. Entonces tendría que ser los espíritus vigilantes. Dices, ya suena más raro, ¿no? Los espíritus guardianes, los espíritus aprisionados o encarcelados. Esa es la que pudiese enfocarse más. Pero bueno, fulake viene de fulaso, que se traduce, según el diccionario Geleb, como preservar algo mediante vigilancia o guardia militar. Entonces está hablando de espíritus que fueron vigilados en un sentido militar, no porque los estuvieran protegiendo, sino encarcelados o aprisionados, prisioneros. Bueno, ¿quién los tenía encarcelados en esos días? Saquemos una conclusión bíblica. Si los cristianos, bueno, todo el género humano, en el Nuevo Testamento, tenemos evidencia desde el Antiguo Testamento de la naturaleza caída del hombre. Somos esclavos de Satanás, somos prisioneros de nuestras propias pasiones, esclavos del pecado. Quien es dominado por alguien se hace esclavo de ese que lo dominó, decía Pedro. Así que hablar de espíritus encarcelados, bíblicamente, podemos concluir que son todos aquellos que están bajo la esclavitud del pecado y bajo el yugo de Satanás. La idea de que está hablando de los que están encerrados en el infierno no viene de la exégesis. Ni siquiera viene de la Biblia. Es puesta encima de lo que está leyendo. Si están encarcelados en los días de Noé y se les predicó, no está hablando de algo espiritual, ¿verdad? Entonces, si empezamos a atar cabos solamente considerando lo que la Escritura enseña, no poniéndole ninguna idea ajena a la Escritura, podemos explicar por la propia Escritura que no fue Jesús cuando estuvo muerto quien predicó, sino Noé, ¿verdad? En los tiempos de Noé. Y predicó a los espíritus encarcelados, a todos esos que son esclavos del pecado, que están bajo el yugo de Satanás, que están prisioneros de su naturaleza humana. Y sigamos otra vez en 1 Pedro 3:19. En los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Si te fijas, vamos estableciendo los datos, pero aún no entendemos por qué Pedro habla de esto. ¿Qué sentido o qué razón tiene Pedro para meter el diluvio y la predicación de Noé en esos tiempos? De manera que los que lo están leyendo en ese momento, que son gentiles y algunos judíos, está mezclado, puedan entender a qué se refiere. Si Pedro está hablando del infierno y de que Jesús fue y les predicó cuando se murió y fue crucificado, el contexto no lo ampara. Sobre todo, como esa enseñanza no existe en ninguna escritura previa, los que lo están leyendo jamás lo entenderían, ¿verdad? Si la carta es para ellos, para que ellos entiendan y avancen, pero esta enseñanza no está en ninguna otra parte de la escritura, sería imposible que lo comprendieran. Así que en el contexto histórico, esta doctrina no sería comprendida por el que estaba leyendo o escuchando la carta de Pedro. No tiene sentido. Entonces habría que entender, ya que está diciéndonos que en los días de Noé, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo,
predicó o proclamó a todos los que estaban prisioneros. Versículo 21 dice que en los tiempos, la cual, un poquito antes, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Ahí hace un vínculo entre el agua del diluvio y el bautismo que salva, según él, ¿verdad? O según la traducción esta. Ahora, ¿será que Pedro está diciendo que tú te salvas al bautizarte? Regresemos a la pregunta inicial. ¿Me bautizo y luego soy regenerado? ¿O soy regenerado y luego me bautizo? Si tú crees que al bautizar a un bebé lo salvas, entonces tú crees que primero se bautiza y porque se bautizó nace de nuevo, ¿verdad? Nuestros amigos mormones dicen, bueno, el muerto, el que ya se murió, pues no tenía la salvación. Pero si yo le presto mi cuerpo para que venga y me posea, y ya con el espíritu del muerto me bautizo, entonces ya lo salvé. Eso implicaría que al bautizarse, aunque ya estaba muerto, tuvo que nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo y salvarse. Y dices, bueno, ¿cómo nace de nuevo si ya está muerto? Para empezar, ¿verdad? Entonces, si Pedro está diciendo efectivamente que te bautizas para ser regenerado, tendrías que explicar qué significa lo que sigue. Dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta es la mejor definición que tenemos en la Biblia de lo que el bautismo es. Es el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Ahora, si ya hemos analizado muchísimas veces que el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no puede comprender lo que Dios quiere, no puede comprender las Escrituras porque se ha de discernir con el Espíritu Santo. ¿Qué se requiere para que un hombre natural haga el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios? ¿Qué se requiere? Que nazca de nuevo, ¿verdad? Ahora, si el bautismo es el compromiso de tener una buena conciencia, pero para que puedas hacer ese compromiso, tuviste que nacer de nuevo, entonces la idea de que me bautizo para nacer de nuevo no tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Así que, ¿por qué crees que nosotros no bautizamos niños? Porque ellos no pueden hacer el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué no bautizamos a los muertos? ¿Qué certeza tienes de que el muerto va a hacer un compromiso? Para empezar, ¿qué certeza tienes de que viene y te posesiona? Y que lo puedes bautizar para salvarse. La verdad, carece lógica y carece sentido bíblico. Entonces, claramente Pedro aclara el asunto. Dice, el bautismo que lo salva a ustedes. Pero te aclara, no se trata de que te limpie el bautismo. El bautismo no te hace nada, es solo un compromiso de tener una conciencia limpia. Así que todo aquel que ha nacido de nuevo se bautiza porque según Jesús se tiene que predicar el evangelio a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre. Todas las referencias que tenemos es que se bautizaron, las referencias de bautizo se bautizaron después de haber creído el evangelio, no antes. Y para que puedas creer el evangelio, pues entendimiento se tuvo que haber abierto, tuviste que nacer de nuevo y entonces profiesas públicamente tu compromiso de perseguir la santidad que se nos demanda, ¿verdad? Así que es imposible que te bautices para ser regenerado, no puede ser. Pero habría que entender entonces cuál es la relación entre el diluvio y el bautismo. ¿Por qué Pedro está metiendo este tema? Y en estos pasajes está la clave. Fíjate bien, ¿cuál es la analogía? ¿Qué pasaba en los días de Noé y qué pasó en la persecución de Nerón? En los días de Noé, ¿quién era justo? ¿Los 8 que se salvaron? ¿Sí o no? No, solo se nos habla de uno, Noé. No se nos dice de su mujer, ni de sus 3 hijos, ni de sus 3 nueras. Noé perfecto en sus generaciones. Sabemos que es imposible que un hombre sea perfecto. Para que un hombre sea declarado justo, no es por su justicia material, no es por sus obras, es porque Dios lo declara justo en misericordia. Así que Noé fue declarado justo, no es que realmente fuese perfecto en sus caminos. Es declarado justo y no se nos dice de los demás. Bueno, en los tiempos de la persecución de Nerón,
todo el imperio romano está en contra del cristianismo. En los tiempos de Noé, todo el mundo está en contra ¿de quién? De Noé. ¿Cómo sabemos eso? Porque era pregonero o predicador de justicia. Dios decidió condenar a todos excepto a él. Así que todos estaban en contra del mensaje que predicaba Noé. Número 2. ¿Por medio de qué se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras? Por medio del arca, ¿verdad? Pero no nada más el arca. ¿Qué más se requirió para que fueran salvados? El agua, ¿verdad? Sin arca y sin agua no se salvaban. ¿Qué es lo que Jesús encomendó a los discípulos? Creer en el Evangelio, proclamar a Jesús como Señor y bautizarse. Fíjate lo que dice el versículo 22. Quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quienes están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. ¿De quién habla aquí? De Jesús, ¿verdad? El versículo 21 dice, la última parte, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Ok. Para que se salvara Noé y los suyos, se requirió el arca y el agua. Pedro está haciendo una analogía. Tú, como en los días de Noé, te salvas por medio de un arca y por medio del agua. ¿Quién es el arca? Por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan todo lo que hemos estudiado de ser uno en Jesús, de estar unidos a Él, de estar en Cristo? ¿Qué hizo Noé y su familia para salvarse con respecto al arca? Estar en el arca. Y el agua que fue utilizada para juicio a todos fue lo que hizo que el arca fuese librada de todo lo que pasó. Y Pedro hace la referencia con el bautismo. Así que, ¿por qué Pedro hace esta analogía? Porque es un mensaje de esperanza. En los días de Noé, con tanta maldad en el mundo, Noé confió en la salvación de Dios. Dios le proveyó de las instrucciones de un arca, porque no le dio el arca, las instrucciones del arca y del agua necesaria para salvarse, aunque esa agua condenó a todo el mundo. En el caso de ellos, Dios proveyó exactamente lo mismo, el arca que es Jesús y el agua que representa el bautismo. Así que, ¿por qué Pedro menciona este tema? Porque les está dando esperanza. Si Noé, en un momento del tiempo en el que todo el mundo estaba en contra, fue librado, ustedes también, dice Pedro. Dios proveyó arca y agua para que se salvaran. Dios proveyó a Jesús y demanda el bautismo para alcanzar salvación, ¿verdad? Así que Pedro está trayendo a luz este pasaje para que vean que si en los tiempos de Noé Dios fue fiel, también sería en esos tiempos. Entonces, encontramos aquí que mientras Jesús estuvo en la cruz, murió, lo enterraron, se fue al infierno. Empezó a dividir los que se murieron en el diluvio y los que no. Y a los que se murieron en el diluvio les dijo, ¿quién se quiere ir conmigo? Porque yo les puedo perdonar pecados. Y dijeron, yo me voy, y se los llevó, ¿verdad? Según lo que vimos en Efesios. Entonces, 1 Pedro 3, 19 y 20 y 21, el infierno no está en ninguna parte, ¿verdad? El periodo en el que estuvo Jesús muerto tampoco está mencionado en el contexto. Que Jesús fuera y le predicara tampoco, porque fue en el Espíritu Santo. Y fue en los días de Noé, no cuando murió. Entonces, tendríamos que descartar completamente la idea de que estos pasajes hablan de que Jesús fue al infierno mientras estuvo muerto. Pero nos faltan todavía 2, ¿verdad? Bueno, aquí también demostramos que el bautismo no te salva. No puedes hacer un compromiso de buena conciencia si no has nacido primero, ¿verdad? Si no has nacido de nuevo. Así que la idea de bautizarte para que nazcas de nuevo resulta contradictoria en estos pasajes y en toda la Escritura. Así que es imposible, bíblicamente hablando, que nuestros amigos mormones o cualquier otro quiera ser poseído por su familiar para que se bautice y se salve su muertito. No tiene fundamento. Pero nos faltan 2 pasajes, ¿verdad? 1 Pedro 4:6 vimos que se le predicó el evangelio a los muertos. Leamos el contexto. 1 Pedro 4, 3 al 6. 1 Pedro 4, 3 al 6.
pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Perdón, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Bien, si aquí se le está predicando a los muertos, a los que están en el infierno, tendría que preguntar, ¿dónde está el infierno aquí en el contexto? No está. ¿Está aquí refiriéndose al tiempo en el que Jesús estuvo muerto? Tampoco está. Bueno, dice, pero están muertos, ¿no? Se le predicó el Evangelio aún a los muertos. Ok. Para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, personas que ya fueron juzgadas según criterios humanos, vivan conforme a Dios en cuanto atañe el Espíritu. Así que tendrías que demostrar aquí igualmente que el muerto nació de nuevo, ¿verdad? Para recibir el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo respondemos a esta idea? ¿A qué se refiere Pedro de predicarle a los muertos? Bueno, no le metas tu idea de que esos muertos son los que están en el infierno. Nada que ver. No está en el contexto. Dejemos que la Biblia nos explique quiénes son los muertos. Tenemos dos opciones. La más simple es que se esté haciendo referencia a los que recibieron el Evangelio, pero ya murieron porque fueron juzgados. ¿Qué es lo que dice aquí? Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. No nos salgamos del contexto. Recuerda que Pedro nos está hablando de padecer aún injustamente, de sufrir por hacer el bien si así Dios lo quiere. Entonces, en el momento en que Pedro escribe, la persecución ya tenía tiempo. Ya habían muerto algunos en las fieras, ya habían muerto como antorchas humanas, o ya habían sido decapitados, aserrados, etcétera, etcétera. Todo lo que les hicieron. Estos fueron acusados de traición a Roma. Fueron juzgados según criterios humanos y los hallaron culpables, injustamente. Pero Pedro nos había dicho que Dios puede ser su voluntad de que padezcas por hacer el bien, porque eso merece elogio. Y dice, porque Cristo nos dio ejemplo. Él padeció injustamente porque así Dios lo quiso y por medio de eso tenemos salvación. Así que se nos llama a imitar a Cristo. Entonces, estos muertos no tienen por qué ser los del infierno. El infierno aquí no está para nada. Puedes claramente entender que son los muertos que fueron juzgados según criterios humanos, pero van a vivir en lo que corresponde a Dios, en el Espíritu, porque si tenían el Espíritu Santo, tienen las arras, la garantía de la promesa. Así que estos muertos tuvieron que ser creyentes para que puedan vivir en lo que atañe al Espíritu, que fueron muertos cuando fueron juzgados. Entonces, fácilmente puede hablar aquí de los que ya murieron en la persecución, muertos para el momento en el que Pedro escribe la carta. 2. ¿Quiénes son los muertos? Bíblicamente hablando, ¿a quién se le puede llamar muerto? Vamos a Mateo 8:22, palabras de Jesús. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan que aquí uno le dice, Señor, te seguiré, pero déjame primero enterrar a mi padre? Y eso es lo que Jesús le contesta. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Es en sentido literal? ¿Un muerto puede enterrar a su muerto? No. ¿De qué habla? En sentido espiritual. Aquellos que están muertos en sus pecados y delitos, en sus transgresiones. Así que según Jesús, se le puede llamar muerto a un incrédulo. ¿Verdad? Ok. Colosenses 2:13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida uno con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Nuevamente, Pablo nos habla de que a una persona viva se le puede llamar como muerta porque no había nacido de nuevo. Así que, si regresamos a Pedro, predicar el Evangelio a los muertos se puede interpretar de esta misma forma, a los incrédulos. Así de simple. ¿Crees que cuando habla aquí de los muertos, la Biblia, este pasaje te enseña que habla de los que están en el infierno? No tiene sentido. Así que fíjate cómo, analizando el texto y dejando que la Biblia te dé el significado de las palabras o la manera de aplicarlas, te asegura que te mantienes en la misma armonía bíblica que debes de tener en todos los pasajes.
Pero si cedes a la tentación de meterle acá teorías extrañas, son los que están en el infierno, son los que están en el Hades, los que están en el Seón, los que están donde tú quieras. Dices, bueno, eso ya no tiene sustento. Eso ya no lo sacaste de la Biblia. Eso ya lo metiste de tu imaginación. Así que este pasaje no apoya para nada esa doctrina. Pero nos falta el de Efesios, ¿verdad? Que llevó, bueno, leamos lo de Efesios 4, 8 al 9. Nueva Versión Internacional dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. La NBI te lo pone bien simple, ¿verdad? El versículo 9. No te confundirías con el versículo 9 en la NBI. Leamos el 9 en la Reina Valera 60. Dice, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí es donde dicen, ahí está, la parte más baja es el infierno, ¿verdad? Pero lee el versículo 8 en la Reina Valera 60. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí no habla de que liberó a nadie, ¿verdad? Así que quien quiere usar Efesios 4, 8 y 9 tiene que agarrar uno de la NBI, el 8 de la NBI y el 9 de la Reina Valera 60 para que tenga sentido, ¿verdad? Porque el versículo 8 de la NBI dice, se llevó consigo a los cautivos cuando ascendió. Ahora una pregunta. ¿La Biblia registra qué pasó cuando Jesús ascendió? Sí. ¿Quiénes se quedaron viendo hasta que dejaron de verlo? Los discípulos. ¿Y qué es lo que describe? Que vieron cómo Jesús iba subiendo hasta que ya no lo vieron, ¿verdad? Y luego le dicen, varones, ¿qué están haciendo viendo el cielo? ¿Verdad? Bueno, ¿dónde está toda la raza que subió con él, según este pasaje? Nadie la vio. Ah, es que eran los espíritus que ya estaban muertos. Ahí estaban subiendo, pero nadie los vio. Dices, bueno, tienes que meterle más información a la escritura que no dice, ¿verdad? Pero eso se resuelve fácil. Cuando Pablo dice, por esto dice, ahí está citando el Salmo 68. Vamos al Salmo 68, versículo 18, que es lo que se está citando aquí. Salmo 68, 18 dice, cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Leámoslo en la Reina Valera 60. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Aunque ahí está abreviado Jehová, ¿verdad? Así que vamos al hebreo. Nos dice que se llevó a los cautivos o que cautivó a la cautividad, como dice la Reina Valera 60. Bueno, en el hebreo, cuando el NBI dice liberó o se llevó, la palabra es shabá, que se traduce como capturar o tomar captivos. Entonces, no te está diciendo que se los llevó en el sentido de que los liberó del infierno, sino que los capturó. Y cuando la NBI dice a los cautivos, la palabra hebrea es shevi, que se traduce como cautivos o cautividad. Entonces el original está diciendo que capturó a los cautivos o capturó a la cautividad. ¿Qué significa esto? Bueno, dos posibles opciones. A ninguno lo liberó, ¿verdad? Capturó a los cautivos, a los que ya estaban aprisionados, los volvió a capturar. La idea de que se los llevó no tiene sentido porque los habría liberado y no está hablando de liberar. Dos, si no son los cautivos y son la cautividad, muchos lo entienden y me parece acertada esa interpretación que habla de el pasaje que dice, sorbida fue la muerte. ¿Qué es lo que nos mantenía cautivos? Apartados de Dios, toda esa naturaleza pecaminosa, la muerte natural. Jesús la cautivó, la aprisionó, deshizo o contuvo aquello que nos detenía y nos dio una nueva naturaleza y nos da vida eterna. Entonces, cuando Pablo cita este pasaje, tú lees Salmo 68, no habla del infierno, no habla de cuando Jesús se murió, no habla de liberar a los que estaban encarcelados en el infierno, no tiene sentido tampoco.
Entonces fíjate cómo esta doctrina, que al principio parecía bíblicamente fundamentada, cuando lo analizas a detalle, resulta que es absurda completamente y no tiene ningún fundamento bíblico. Eso es lo que debemos hacer con cualquiera que pretenda enseñarnos algo de parte de Dios. No te dejes marear por versículos fuera de su contexto. La Biblia es clara cuando dice que introducirán herejías encubiertas. Te van a tratar de vender la idea de que es bíblico. No les creas y analízalo. Asegúrate que el texto te lleva a la conclusión que ellos dicen. No dejes que nadie le meta cosas al texto, porque entonces cada quien puede sacar la conclusión que quiera, ¿verdad? Porque si yo digo que los espíritus encarcelados son los que están en el infierno, te voy a demostrar cómo yo puedo encontrar a los Power Rangers en el libro de Apocalipsis. Dice que desató el sello y salieron 4 jinetes. Uno blanco, uno negro, uno rojo y uno amarillo. ¿No son los Power Rangers? Es bíblico, te puedo decir, ahí están. El Ranger rojo, el Ranger negro, el Ranger blanco y el Ranger amarillo. Les faltó el verde porque ese sale en otra temporada. ¿Te fijas? La idea de meter el infierno en esos pasajes es la misma que yo estoy haciendo al meter los Power Rangers en Apocalipsis. No tiene sentido. No te dejes confundir por ese tipo de cosas. Pero, según la Biblia, según el autor de los Hebreos, que no tenemos certeza de quién es, debiendo ser ya maestros algunos de ustedes, todavía necesitan lechita. Y eso es muy grave. Porque los que son como niños, dijo Pablo, son arrastrados por todo viento de doctrina. Porque no se meten a analizar, no se meten a estudiar, a llegar a una conclusión y determinar si lo que me están diciendo tiene sentido escrituralmente hablando. Eso es para los maduros, los que dicen, tienen ejercitado el discernimiento. Los que saben diferenciar qué viene de Dios y qué no. No porque sentiste algo. Por eso te mencionaba a los que hablaban de Selena y de Michael Jackson en el infierno. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, yo veía, y te ponen un ambiente emocional que te buscan hacer sentir cosas para ganar credibilidad. No caigas en esos juegos. Dile, a ver, espérate. ¿De dónde te sacaste la idea de que cada que alguien canta la carcacha, le dan con trinchetas a Selena? ¿Dónde sacaste toda esa doctrina? No, es que yo la vi, Dios me la reveló. ¿Le crees o no le crees? Pero es mi mamá, es mi tía, es la hermana que conozco de siempre, es la esposa del pastor. ¿Eso te hace cambiar de idea? ¿O sigues sin creerle? Aguas. Aun si un ángel te predica un evangelio diferente, sea anatema. ¿Verdad? Y nuestros amigos mormones deberían entender muy bien ese pasaje. Porque a ellos se lo reveló, a su profeta se lo reveló un ángel. Y la Biblia claramente advertía que si aún un ángel te revela un evangelio diferente, sea maldito por Dios, sea anatema. Así, sea quien sea, si lo que pretende decir que Dios le dijo no concuerda en todo el contexto de la Escritura, miente. Miente. No te dejes engañar. Y lo digo porque también es muy común la idea de una civilización preadámica. ¿Lo han oído? Que antes de Adán y Eva hubo una rebelión y que había más humanos. ¿No la habían escuchado? Y ya les contaminé la mente. Bueno, una que seguramente sí han escuchado. Que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Y de ahí salieron esos humanoides semidioses, gigantes súper fuertes, que Dios tuvo que mandar el diluvio para destruirlos. Es la misma técnica de meterle cosas que la Biblia no dice. ¿Qué me dices de cubrirte con la sangre de Cristo? Lo mismo.
Así que, si empiezas a creer a todo aquel que asegura ser inspirado por el Espíritu Santo, vas a ser arrastrado por muchos tipos de doctrinas que la Biblia cataloga en doctrinas de hombres o doctrina de demonios, pero no doctrina bíblica. Y Pablo dijo que si alguien no se apega a las sanas palabras de Jesús, no tiene a Dios. Entonces tengamos cuidado. Toda la idea del infierno y de la bestia y todo eso ya demostramos claramente y sencillamente que tiene que ser desechada como doctrina de hombres. No sé si de demonios, pero de hombres. De hombres sí. No tenemos por qué creerla, ni guardarla, ni mucho menos predicarla a los demás. Así que seamos maduros. Si no sabes escudriñar la Escritura, si no tienes acceso al original, mira, si no sabes, pregunta. Si no tienes el acceso al original, pídelo. Aquí te puede dar sin costo un software que se llama eSword para Windows, donde puedes empezar a consultar el original. Si tienes acceso a internet, entra a bibliaparalela.com. Solo tiene la concordancia Strong, pero es útil. Si también sabes inglés, entra a biblos.com y ahí vas a tener un montón de herramientas en cuanto a diccionarios y el original y todo ese rollo. Y hay otra página que ahorita no me acuerdo, se las debo, donde puedes consultar la Septuaginta, para que puedas tener una idea de lo que, por ejemplo, el autor de los Hebreos cita constantemente del Viejo Testamento, que no está citado en hebreo sino en griego, utilizando la Septuaginta. Puedes usar mucho de la Septuaginta para entender cómo del hebreo se tradujo al griego y cómo lo entendían los apóstoles, cómo lo leyeron en aquel tiempo, y poder entender cómo establecer relación entre el griego y el hebreo. Hay muchas herramientas gratuitas que puedes usar. Si no las usas, es por negligente. No tienes excusa para decir, no, pues yo no tengo el acceso al original. Es gratis y es para cualquiera que esté interesado. Entonces, por favor, acaba con tu ignorancia. Todos somos ignorantes de algo, ¿verdad? Minimicémoslo al máximo en asuntos bíblicos. Todos ignoramos algo, algunos más, otros menos, pero a todos se nos llama, como dice la carta a los Hebreos, a meternos a los asuntos difíciles, a los complicados, al alimento sólido, para que ya no seamos niños fluctuantes. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Espero que no sea el caso de ninguno de los que están aquí, pero por favor, no vivas dependiendo de las predicaciones de aquí solamente. No digas, no, yo sí estoy el original cada que voy a árbol plantado. No. Crecemos como iglesia. Ok. Estudiamos juntos la Escritura. Ok. Pero eso nunca va a reemplazar el estudio personal que tú debes de tener. No cometas el error de pensar que con venir a la iglesia y estudiar aquí es suficiente. Necesitas masticarlo, pensarlo, llegar a tus propias conclusiones y determinar si lo que te estoy diciendo tiene sentido o no. Si tú solamente me crees y yo me equivoco, los dos vamos a ser condenados. ¿Verdad? Obviamente yo hago todo mi esfuerzo para ser honesto y bíblico. Pero si tú no haces la parte que te corresponde, juntos vamos a caer a un pozo por ciegos. Entonces, yo pienso en ti, me esfuerzo por explicártelo. Regrésame el favor y examina lo que te enseño. Examina la profundidad, razónalo. Y si consideras que estoy en un error, dímelo. Hay dos opciones. Si me demuestras que estoy en un error, te lo voy a agradecer por librarme del error. Si no, te voy a demostrar que el error es tuyo. En ambas opciones ganamos, ¿sí o no? En ambas opciones ganamos. Pero si tú no haces la parte que te corresponde, ambos podemos perder. Así que pongámonos las pilas en eso. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos des la madurez de la que hablan las Escrituras. Que conforme vayamos conociendo más de ti, de tu palabra, podamos poder ejercer el discernimiento del cual habla la Escritura, para distinguir entre lo auténtico y lo falso.
para distinguir entre tu palabra, lo que proviene de ti y lo que no, para poder, como dice el Apocalipsis, probar a los que se dicen ser apóstoles, para poder, como dice el Apocalipsis, probar a todo aquel que pretende ser inspirado por el Espíritu, para que podamos discernir, Señor, cuál es sana doctrina y cuál no. Concédenos las herramientas necesarias según tu misericordia, según la capacidad de cada uno de nosotros, para poder avanzar en escudriñar la Escritura. A los que tú has preparado, Señor, entre nosotros con dones de maestro, de pastor, de evangelista. Ponlos a trabajar para que seamos beneficiados al ser edificados. Que entre nosotros podamos cuidarnos unos a otros para asegurarnos que permanecemos en la Escritura. Que siempre examinemos todo lo que alguno de nosotros diga con detenimiento para asegurar que estamos en el camino correcto y en el peor de los casos para librarnos de un error al momento de interpretar las Escrituras. Señor, sabemos que tenemos mucho que aprender, sabemos que nunca vamos a terminar de aprender, pero queremos pedirte, como Pedro aconseja, que tengamos una conciencia limpia. Hasta la capacidad que nos has dado, hasta el entendimiento que nos has concedido, permítenos tener la conciencia limpia. Sabemos que hay muchas cosas que aún ignoramos y sería imposible tener una conciencia limpia en cuanto a eso, pero en cuanto a lo que nos has concedido, en cuanto a lo que nos has permitido entender, concédenos vivir con la conciencia limpia, sabiendo que entre todas las cosas que nos has enseñado, estamos permaneciendo fieles. Cuando alguno de nosotros se desvíe en lo fundamental, en la doctrina básica que nos identifica como cristianos, no nos dejes sin disciplina, Señor. En cuanto a los demás temas, donde la Escritura no es clara, donde hay libertad, donde podamos tener diferencia, danos tolerancia, para que podamos entender que lo importante es tener el mismo fundamento y en lo demás cada uno será probado según su obra. Llegará el día en que lo que haya construido cada uno sobre el fundamento será probado como por fuego. Algunos serán salvos, aunque como por fuego, y otros recibirán recompensa. Concédenos, Señor, de aquellos que ponen plata, piedras preciosas y oro sobre el fundamento. No queremos ser los que ponen hojarasca, madera, heno. Concédenos, de acuerdo a tu voluntad y en la capacidad que nos has dado, ser fieles testigos de tu palabra y ser fieles a la hora de proclamar tu evangelio, Señor. Para que todo aquel que tú has elegido al escuchar el evangelio según tu voluntad y previa ordenanza, reaccionen al oír la voz de su pastor, al oír la voz de Jesús, el pastor de los pastores. Queremos ser contados como aquellos discípulos que se sabían que eran ignorantes, pero que se notaba que habían estado contigo. Que la gloria no sea nuestra, Señor, por más conocimiento que alcancemos, sino que en todo se pueda ver nuestras debilidades, nuestras incapacidades, para que te perfecciones en nuestras debilidades, para que tu nombre sea glorificado y no el nuestro, para que puedan escucharte a ti por medio de nosotros y no nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Así que, Señor, concédenos que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, por favor levanta la mano y te llevan el micrófono. La pregunta, por favor, que sea relativa al tema. Si la pregunta no es del tema, si quieres al final, cuando terminemos aquí la platicamos, ¿ok? Ahí está el micro. Gracias. Buenas noches. Considerando otros pasajes de las Escrituras, Sí. ¿sería válido entonces decir que en este pasaje en especial, hablando de los espíritus o almas en el infierno, no podría ser, puesto que conforme a otros pasajes de las Escrituras, el infierno sería después del juicio o a partir del día del juicio? Muy buena pregunta. Sí. Bueno, hay distintas definiciones del infierno, ¿verdad? Primero, revisemos brevemente cada una de las más comunes. El infierno, dicen algunos, es el lugar donde se van los muertos, pero solo los que fueron malvados, ¿verdad? ¿A dónde se van los que eran buenos? Algunos dicen que se van al cielo y otros se van al seno de Abraham, según la parábola del rico y Lázaro.
Luego Apocalipsis nos habla del lago de fuego, ¿verdad? Donde ahí va a ser la condenación eterna. Entonces, sabemos que para ser echados al lago de fuego, primero van a tener que ser juzgados. Y los muertos tienen que resucitar para que sean juzgados según sus obras y luego echados al lago de fuego. Entonces, la Biblia claramente nos habla del lago de fuego. Estos otros lugares lo tomas de una parábola, lo tomas del folclore nacional o idean este lugar donde se van los malos. Pregunta, si el infierno es el que se van ahorita todos los que se mueren malvados, ¿qué es el lago de fuego? Si ya están siendo condenados y torturados, pero en el lago de fuego solo entran después de ser juzgados, ¿cómo explicas este lugar? Donde ya los están torturando, pero aún no han sido juzgados. Dicen, es que eso es una tortura antes del juicio y luego tortura después del juicio, y pues ya no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si el lago de fuego es el infierno, no puedes hablar de que la gente ya está ahí, porque el juicio del gran trono blanco aún no se cumple. Pero si tú ves que el infierno es ese lugar donde Jesús me escribe en la parábola, bueno, habrías que explicar cómo, haciendo una exégesis, llegaste a la conclusión de que efectivamente todo ser humano se va a dos lugares, cuando es una parábola, ¿verdad? Entonces ahí depende dónde sitúas el infierno. Ahora, la idea de que es donde Satanás reina no está explicado en la Biblia, es el lugar aparte, porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Así que no tendría que irse hasta lo profundo de la tierra para poder reinar, porque él reina en el mundo. Y luego, ya que no es omnipresente, si realmente hay un lugar donde Satanás está sentado en su trono, ¿a qué horas te acusa? Ya que es el acusador. Entonces, si realmente Satanás nos tiene que acusar ante el Padre, ¿cuánto tiempo le tomaría estar acusándonos? ¿O en qué momento puede bajar a su trono, estar ahí y luego, pero Hernán ya la regó, deja voy y lo acuso? Y luego se regresa otra vez a su trono, pero ahora multiplícalo por cada habitante de la tierra. Por eso Apocalipsis 12 nos habla de que ya no se halló lugar para él en el cielo. De manera que, bíblicamente, ¿dónde está Satanás? En el cielo, no en un lugar en lo profundo de la tierra. Entonces ahí es donde, si me preguntas, el infierno, primero hay que situarte, tomar una postura de dónde encuentras el infierno. Y yo en mi caso personal lo veo en el lago de fuego. Ahí es la condenación eterna. Y hablar de algo previo no encuentro evidencia suficiente para determinarlo. Entonces, ¿dónde lo ubicas tú? Ok, sí, queda claro. Entonces, mi pregunta ¿es válido entonces decir que en este pasaje que vimos el día de hoy no se podría hablar de un infierno, puesto que ese sería en ese entonces, después del juicio? Si la postura del infierno es el lago de fuego, sí, no podrías concluir en base a pasaje otro lugar aparte del lago de fuego donde van a ser condenados. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Allá atrás. Yo tengo una pregunta. En Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Uh-huh. ¿Eso tiene alguna relación? Bueno, ahí, según entiendo la pregunta, ¿el corazón de la tierra sería el infierno? Digo, no sé, los católicos utilizan esto. Okay. O sea, quiero saber si tienen una relación. Bueno, ahí tendrías que preguntarles qué es el corazón de la tierra. ¿A qué hace referencia según el contexto? Si te dicen, ese es el infierno, pídeles que te demuestren por medio del original o por medio del contexto que está hablando del infierno. Si no, yo te puedo decir como los Power Rangers, ¿verdad? Ponerle lo que yo quiera a ese texto. Pero, bueno, y entonces cuando murió Jesús, ¿dónde estuvo? ¿No hay...? ¿En la tumba? Ok. Y no estaba en el centro de la tierra, ¿verdad? Porque también leímos que descendió a las partes más bajas, ¿verdad? Y dices, ¿cuáles son las partes más bajas? Si te quieres ir acá muy científico, pues no me acuerdo cómo son estas pozas en un
parte del océano que es el punto más bajo de la tierra y dices, ahí se fue Jesús. No. Si tú consideras el contexto de que era Nazaret en el mapa, en el contexto histórico, era un lugar de perdición, era un lugar donde había mucha prostitución. El Hijo de Dios bajó a los peores lugares de la tierra, de esos tiempos. Así que hablar de las partes más bajas de la tierra no tendría, o no hay forma de concluir que está hablando de un infierno, sino que dice la Escritura que se despojó a sí mismo, haciéndose semejanza a los hombres y fue humillado, ¿verdad? Lo tuvimos por golpeado de Dios, nadie creía su llamado. Tú ves las profecías y ves que efectivamente en el contexto podríamos concluir que te está hablando de lo más bajo en cuanto a dignidad, no en cuanto a el infierno que está allá adentro. Entonces, si alguien pretende sacar ese tipo de interpretaciones, pídele más evidencia que corrobore su interpretación. Si dices, no, es que ese es el infierno, bueno, demuéstrame con la Escritura que cuando el Evangelio habla del corazón de la tierra, está hablando del infierno. ¿Alguien más? Aquí hay otra. Buenas noches. Buenas noches. Disculpa, ahorita no recuerdo el pasaje, pero ahorita mencionaste, salió un versículo que decía acerca de que Jesús murió y el Espíritu le dio vida. Cuando refiere ahí el Espíritu le dio vida, ¿a qué se refiere? ¿Que Jesús estuvo muerto y luego al cabo de los 3 días el Espíritu entró a él y le dio la vida o cómo? Bueno, si vemos en Jesús la analogía de lo que va a pasar con nosotros y vemos los roles en la salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién es el encargado, por así decir, de las 3 personas de la Trinidad de la resurrección de los hijos? Jesús es el primero, el primogénito, el primero en la resurrección a un cuerpo glorificado, y todos los demás resucitaremos como Él. ¿Quién de la Trinidad es el que se encarga de llevar a cabo esa resurrección? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Entonces, entendemos bajo los roles de la Trinidad en la salvación quién es el encargado de la resurrección. Ser resucitado por medio del Espíritu implicaría el rol que tiene determinado, que Jesús, como se fue bautizado para cumplir con toda justicia, en la resurrección que nosotros tendremos igual que Él, sigue teniendo la misma función ya preconcebida por el Padre. ¿Sí me explico? Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, señor. Buenas noches. En el versículo 6 del capítulo 4, cuando se está hablando que se le predicó el Evangelio a los muertos y nos mencionaste las 2 posibilidades, ¿cuál sería la más viable? O sea, la de los que murieron como mártires creyentes, Okay. o realmente fue, los que están en pecados. Ok, pues ahí yo te diría mi opinión personal, ¿verdad? La más fácil de explicar sin tener que meterle más definiciones son los que murieron porque fueron juzgados y siendo creyentes fueron juzgados, los mataron y Dios lo permitió concediéndoles después vivir en el Espíritu, ¿sí? Esperando la resurrección de los muertos por medio del Espíritu Santo. Me parece que esa es la más simple. Ya si quieres un poco más, no te convence mucho, pues bueno, pon el término muerto con la equivalencia que vimos. Pero de entrada yo pienso que la explicación, la mejor explicación siempre va a ser la más simple. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? No es en base al tema, pero me salió la pregunta por la respuesta que le diste a la hermana, que dices que Sí. Satanás está en el cielo. Pero yo entiendo que Satanás no tiene omnipresencia, ¿No? pero Dios sí. Dios sí. Entonces Satanás no necesitaría estar en el cielo para acusarte, porque así como yo puedo hablar con Dios en la tierra, Él pudiera hablar desde aquí. Sí. Ujú. Me explico. Entonces, quiero saber cómo llegaste a la conclusión de que Satanás está en el cielo acusándonos. Excelente pregunta. ¿Cómo le haces para interactuar con un ser omnipresente? Pues se supone que no importa el lugar en donde te encuentres tú. Bueno, para que tú puedas, ya que Satanás es un ser limitado, ¿verdad? ¿Cómo, ponlo en el caso nuestro, cómo le hacemos para poder entablar una relación con Dios? ¿En base a qué? Dices, bueno, pues yo oro
Sí, pero bíblicamente, ¿qué es lo que ha hecho Dios para relacionarse con nosotros? Tomar una forma. Lo vemos desde Adán y Eva en el jardín del Edén, la persona que habló con Abraham, el ángel de Jehová, Jesús mismo. Entonces la Biblia registra eso desde el libro de Job, que Satanás se presenta ante Dios y hay una especie de diálogo. Apocalipsis dice que ya no se halló lugar para él en el cielo. Juan describe un trono y todo ese tipo de cosas, que es una forma en la que se puede captar algo que sería imperceptible para nosotros. Entonces, bajo esa analogía y tomando lo que la Escritura enseña, Satanás tendría que tener una especie de interacción. ¿Me explico? Para poder entablar una acusación bajo la analogía que tenemos. Entonces, si Dios es inmaterial, atemporal, no necesita espacio, realmente sería imposible comunicarnos con Él. ¿Alguien más? Muy bien.